Para empezar, el tema que nos toca es democracia tutelada y restringida, y para que ustedes tengan una referencia de dónde estudiar en el manual, tienen la página 452 a la página 460, en donde van a poder estudiar el desarrollo. Está descrito por año cada una de las presidencias en relación justamente a las características propias de lo que significaron las democracias débiles, propias del poco consenso a partir de la proscripción del peronismo luego del golpe de 1955, o democracias restringidas también, se puede llamarlo de las dos formas, o democracias tuteladas en relación a la injerencia de las Fuerzas Armadas durante los periodos democráticos. Ahora, hay que destacar que durante este lapso de tiempo vamos a tener una innumerable cantidad de golpes de estados, tal y como se dieron también en el resto del continente americano, y vamos a tener una breve caracterización de, de este periodo histórico que nos toca estudiar, para que se pueda relacionar lo que sucedía a nivel internacional y cómo esto repercutía a nivel local. Por otra parte, en esta siguiente placa, la idea es que ustedes logren ubicarse en tiempo y espacio y que puedan relacionar las etapas de Ferrer con eh, este proceso histórico que se corresponde a la década del 60 y 70 en nuestro país. Justamente la etapa 5 es la que explica el periodo de la posguerra y la posterior crisis capitalista de la década del 70 y de los 80. Otro de los aspectos que son estructurantes y que sirven para la explicación de este periodo histórico es el de anomia e incongruencia de las instituciones, que hace eh, a las instituciones que fueron cuestionadas entre 1955 y el último golpe de Estado en Argentina, provocando una desestabilización del statu quo, en donde las instituciones estuvieron cuestionadas por las masas de trabajadores principalmente y los sectores populares, y en donde se dieron, como dijimos en la placa anterior, y con insistencia, sucesivos golpes de Estado en un marco de proscripción peronista y medidas antipopulares. Por último, la concepción de violencia estructural va a estar determinada por las distintas medidas estatales que se tomaron durante este periodo, tanto en situaciones de democracia como en situaciones de gobierno de facto, en donde quienes se vieron perjudicados fueron los sectores populares y de trabajadores, que se corresponden a esa denominada violencia que no se ve, que muchas veces no se ve a través de las medidas económicas, o las violencias más palpables, que son las que se corresponden a la injerencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Con el gobierno de Arturo Frondizi va a haber eh, una interrupción de los gobiernos de facto, teniendo en cuenta que accedió democráticamente a la presidencia, aunque hay que decir que fue mediante un pacto hecho con Juan Domingo Perón para que pueda recibir el apoyo de los votos peronistas durante ese periodo. Es entonces que va a ser un periodo, el de la década de fines del 50 y la década del 60, de elecciones y proscripción del peronismo, de luchas obreras y de disputas con las burocracias sindicales por parte de los obreros. El gobierno de Frondizi entonces asume en 1958 con algunas cuestiones
a resolver teniendo en cuenta justamente la proscripción de 1955 en relación al movimiento obrero y al capital extranjero, ya que pretendía Frondizi aplicar un tipo de modelo desarrollista eh, en el cual era necesario las inversiones extranjeras. Decíamos anteriormente que teníamos que tener muy en cuenta los procesos internacionales de posguerra y el impacto que tuvo en nuestro país en el marco de la proscripción del peronismo y el desarrollo de la resistencia obrera. Es en ese sentido en el que se vivieron una serie de transformaciones en el país en los años 50 y en los 60, con un clima cultural de cambios, de nuevos aires, de una profundización de ese cambio en los sectores de la intelectualidad, de los jóvenes, de los estudiantes y también, hay que decir, de la clase trabajadora. Pero los procesos internacionales de posguerra llevaron, por ejemplo, a una serie de movimientos nacionalistas, de descolonización, de revolución y de movimientos de liberación nacional que impactaron a nuestro país, como por ejemplo la Revolución Cubana o la Guerra de Vietnam. Esto hizo llevar también a una radicalización de la clase obrera que era parte de esa resistencia peronista durante la década del 50 y del 60. Entonces, la imposición de los regímenes militares y fenómenos políticos que se generaron alrededor de las experiencias con el frondicismo contribuyeron al desarrollo de sectores cada vez más amplios, de un espíritu de cuestionamiento del Estado, de cosas vigentes, y en sectores de vanguardia de un desafío más abiertamente revolucionario, que era propio también, hay que decir esto, del clima de la época a nivel internacional. Es en ese contexto, entonces, luego del golpe de Estado sufrido por Frondizi, que llevó a Guido a la presidencia tutelada, en el que Arturo Illia se postula, siendo un representante no directo de la burguesía y tampoco un representante del imperialismo norteamericano, aunque hay que decir que es parte de lo que se denomina democracia débil, ya que accedió con tan solo un 25% de los votos, siendo el voto en blanco quien se llevó gran parte de ese porcentaje debido a la proscripción del peronismo. Ante un clima de mayor ebullición en los sectores juveniles, debido a los fenómenos y el clima de la época, junto también a las propias limitaciones del gobierno de Illia, hizo que sufra también un golpe de Estado en manos de Juan Carlos Onganía en 1966, quien va a llevar a cabo una mayor ofensiva en contra de los trabajadores y los sectores populares. En junio de 1966, entonces, se inicia el gobierno dictatorial que se autodenominó Revolución Argentina y que reunió al conjunto de los sectores dominantes. Abiertamente, tanto Perón como la dirigencia sindical apoyaron y ofrecieron tiempo al gobierno de Onganía para intentar estabilizar la situación política y social. Hay que decir que Onganía atacó directamente a los estudiantes y docentes, como por ejemplo en la noche de los bastones largos, y la respuesta estudiantil nos hizo esperar. Tanto en Rosario como en Tucumán o en Corrientes se dieron una serie de movilizaciones que no hicieron otra cosa que preparar el terreno para lo que se va a conocer como el Cordobazo de 1969, que va a ser el inicio del ascenso obrero y popular hasta el golpe de 1976. Estas distintas experiencias, entonces, van a dar lugar, en el caso del gobierno de facto al que estamos haciendo referencia, a lo que se denominó el onganiato, que desde un punto de vista político consistió en un intento de posicionamiento por encima de las facciones que estaban en disputas a través del partido militar. Este partido militar intentó
ser el garante del dominio burgués para darle una salida a la crisis a la que estamos haciendo referencia luego del golpe de 1955. Ahora, Onganía se apoyó en los sectores más concentrados del capital y para superar esa crisis burguesa a la que hicimos referencia eh, recién, y en el que había una especie de empate, entre comillas, en donde no había supremacía de ningún sector o clase, intentó completar los objetivos de los gobiernos anteriores que no habían alcanzado. Estamos haciendo referencia más puntualmente al gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora de 1955 a 1958. Insistimos entonces en la idea de crisis capitalista abierta en la década del 60, que se va a profundizar hacia fines de esta década, en donde se desarrolla una caída de la tasa media de ganancia capitalista y de la productividad del trabajo. Va a ser ni más ni menos que el fin del boom económico de la segunda posguerra. Tenemos también la recuperación de Europa y de Japón, que va a hacer renacer las disputas interimperialistas y va a dar lugar también al fin de las enormes y extraordinarias ganancias de este boom. En otro sentido, y a partir de la década siguiente, 1970, va a haber una crisis de sobreproducción. Entonces, en este marco, la burguesía planteó la necesidad de reducir los derechos de los trabajadores hasta ese momento, con la vigencia de los llamados estados de bienestar en los países centrales. Y esto no hizo más que intensificar la ofensiva de los Estados Unidos sobre los países denominados periféricos. Entonces, lo que vamos a conocer como Cordobazo va a coincidir con un intento de capital extranjero, la dictadura de Onganía, de establecer un liderazgo de esa facción de capital y liquidar las conquistas de los trabajadores. Va a haber una subversión general de la clase obrera y de los pueblos oprimidos en el mundo, un auge antiimperialista con guerras de liberación nacional y procesos revolucionarios emblemáticos durante la Guerra Fría. En algún punto vamos a estar en presencia de un cuestionamiento en contra del orden de Yalta, que fue el pacto posterior a la Segunda Guerra Mundial entre las principales potencias imperialistas para repartirse el mundo. ¿Y sus componentes? ¿Cuáles son los componentes del pacto o el orden de Yalta? El imperialismo norteamericano, la dirigencia soviética y las burguesías nacionales de la periferia capitalistas. Estos tres elementos son los que estuvieron cuestionados durante la década del 60 y del 70 en el mundo, tanto en el área capitalista como en el área comunista. Solo después de imponer derrotas sangrientas a la clase obrera en Sudamérica durante los años 70, esto para que ustedes tengan una magnitud de la potencialidad y la combatividad de la clase trabajadora, el imperialismo norteamericano pudo pasar a la ofensiva para imponer el régimen neoliberal en la década del 70 con las dictaduras sudamericanas y posteriormente profundizar ese neoliberalismo con los sucesivos gobiernos como la década menemista en el caso de la Argentina. Vamos a ver en estas siguientes placas entonces algunas imágenes para que tengan una noción de la significación de lo que fueron estas insurrecciones y procesos revolucionarios a nivel mundial y para que puedan relacionar estos fenómenos con lo que sucedía en nuestro país. En 1968 tenemos el Mayo francés, que fue un levantamiento anticapitalista en Europa occidental, más precisamente en Francia, obviamente, por parte de los estudiantes, en conjunción con los trabajadores. Como mencionamos, la guerra de Vietnam, que se dio entre 1955 y 1975, fue una guerra de liberación antiimperialista que comienza luchando el pueblo vietnamita en contra del imperialismo francés y posteriormente, como ustedes ya saben, contra el imperialismo norteamericano.
Tenemos también lo que se denominó la Primavera de Praga de 1968 en la ex Checoslovaquia, que fue una insurrección en contra del régimen soviético, como hacíamos mención recién, y que ustedes ya saben que fue un área de influencia durante la Guerra Fría por parte de una Unión Soviética burocratizada. Y por último tenemos las imágenes de lo que fue la masacre de Tlatelolco, en México en 1968, que fue un levantamiento estudiantil también con características anticapitalistas, y hay que destacar que se dio también en un país periférico como es México. Entonces, estas son algunos de los ejemplos de lo que estamos planteando en el sentido de insurrección y revolución y crítica al orden establecido a nivel mundial. Posteriormente, esos movimientos e insurrecciones revolucionarias van a tener correspondencia en 1969 en lo que se denominó el Cordobazo en la Argentina, que se desarrolló en 1969, insisto, con esta fecha emblemática, con este año emblemático. Y vamos a mostrar una periodización en cuanto al ascenso obrero que tuvo nuestro país para que sepan de las características que se sucedieron en ese sentido. Entre 1969 y 1972 se dan los levantamientos e insurrecciones y va a haber un quiebre político definitivo con la dictadura de Onganía que, como vimos anteriormente, atacó directa y profundamente a la clase trabajadora y a los sectores populares, dando continuidad al régimen libertador. Entre 1972 y 1974 se va a dar una fase de desvíos insurreccionales y de una extensión de las ilusiones que había alrededor del regreso de Perón al poder. Esta fase va a culminar en 1974 con la muerte de Juan Domingo Perón y junto con la muerte de Juan Domingo Perón se va a derrumbar las políticas de contención de la clase obrera ante esa ebullición revolucionaria que marcó la década del 60 y del 70. Entonces, entre 1974 y 1976 se va a dar un enfrentamiento abierto de revolución y contrarrevolución en el marco de la crisis mundial del capitalismo que se va a profundizar en 1973 con lo que se denominó la crisis del petróleo. Dijimos entonces que las economías locales y las políticas también locales e internacionales estaban en puja con estos fenómenos de enfrentamientos agudos entre la clase obrera y las fuerzas estatales, pero también el enfrentamiento con las fuerzas paraestatales de la burguesía, como por ejemplo la AAA en nuestro país. Es entonces que el 1969 va a marcar un proceso abierto de enfrentamiento y situaciones insurreccionales como el Cordobazo, el Rosariazo y todos los azos que hicieron a las puebladas, insurrecciones y organización obrera, que va a tener respuestas contrarrevolucionarias en contra de esos movimientos, como por ejemplo fue la masacre de Trelew en 1972 o la masacre de Seiza en 1973 o los distintos e innumerables atentados de la AAA que va a llevar a los miles de muertos de sectores organizados de la clase trabajadora y también de la intelectualidad. Estos enfrentamientos también, hay que decir, se dieron en lugares donde abiertamente había una disputa contra los sectores patronales, que fue en las fábricas, en las industrias, en los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo presente entonces esta caracterización que hicimos, la década del 70 va a marcar un hito muy importante en 1975, que es el denominado Rodrigazo,
que se da en un marco de un gobierno peronista que intentó aplicar un plan de ajuste ante una clase obrera que venía protagonizando jornadas revolucionarias como mencionamos recién. Entonces el Rodrigazo no fue ni más ni menos que un shock de ajuste que intentó imponer el gobierno de Isabel Perón, anunciado en junio de 1975 por el ministro de Economía Celestino Rodrigo. Estas medidas que intentó implementar el gobierno peronista fracasó eh, debido a lo que se denominó el Pacto Social de 1973, ya que consistía en el congelamiento de precios y salarios, suspendiendo las paritarias por 2 años. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, los precios seguían aumentando y los trabajadores resistían. Esto se da en un contexto de crisis internacional del capitalismo con lo que se llamó crisis del petróleo, que sacudió al mundo y que hizo aumentar los precios del combustible, siendo, por otra parte, y esto hay que tenerlo en cuenta, nuestro país importador de ese combustible y exportador de granos, con precios de estos granos devaluados por la caída internacional de los mismos. También la situación de la exportación de carne se vio perjudicada por el cierre de la importación de Europa. Bueno, esto llevó a un enorme déficit fiscal, a un gran aumento de la importación y descenso de las exportaciones, sumado a la devaluación que beneficiaba a los sectores exportadores. Bueno, es en este marco en donde hay una reacción por parte de los trabajadores nucleados en lo que se llamaron coordinadoras, que fueron la organización de trabajadores organizados por fábricas y regiones, para dar respuestas que no daban las dirigencias sindicales peronistas. Estas respuestas fueron lo que se llamó Rodrigazo y que hizo renunciar al ministro de Economía, Celestino Rodrigo, y al ministro más ligado a la presidenta Isabel Martínez de Perón, el ministro del Interior López Rega, que también estuvo al frente de la denominada AAA. Se va a dar posteriormente a este suceso un, un pedido de licencia de la presidenta, en donde asume Ítalo Luder, que va a firmar el decreto que se denominó de aniquilamiento y exterminio de la subversión, ya con una mayor presión de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta, por otra parte, que en febrero de ese mismo año ya se estaba desarrollando lo que se conoció como Operativo Independencia, en donde las Fuerzas de Seguridad del Estado ya tenían injerencia directa en la política interna en contra de la denominada subversión. Entonces, es un momento de profundización de la crisis y mayor cuestionamiento de la clase obrera al gobierno que va a derivar en el golpe de Estado de 1976. Este golpe de Estado va a darse entre 1976 y 1983, perdón, y en el cual nos parece atinado que ustedes puedan conocer los distintos relatos que hay en función no solo de las causas por las cuales se dio este golpe de Estado, sino también como caracterización de lo que fue ese último gobierno dictatorial. Estos relatos son explicados por el sociólogo Cristian Castillo, en donde plantea que hay un primer relato que es el sustentado por los propios militares que plantean que lo que sucedió durante este periodo fue por un exceso en la lucha en contra de la subversión. Un segundo relato plantea la teoría de los dos demonios, que es la explicación oficial del alfonsinismo y que inclusive está en el prólogo de Nunca Más, que ponen en iguales condiciones y términos a lo que la denominada subversión, o sea, las organizaciones guerrilleras, y al terrorismo de Estado. El tercer relato se da con la reivindicación de la militancia revolucionaria de la década del 90, pero aglutinada en las organizaciones guerrilleras. Y hay un cuarto relato en donde se reivindica a las jornadas revolucionarias que se dan a partir del Cordobazo y durante la década del 60 y del 70,
pero poniendo énfasis en la clase obrera como principal protagonista. Este cuarto relato, y no casualmente, va a darse a partir de las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001. Entonces, para tener en cuenta de lo que fue el periodo de terrorismo de Estado del 76 al 1983, hay que decir que fue la aplicación de este terrorismo de Estado el que tuvo apoyo de los Estados Unidos bajo la doctrina de seguridad nacional con un plan continental como fue el Plan Cóndor. La derrota de la clase obrera y de los sectores populares se dio en este marco, entonces, en donde se aplicaron políticas neoliberales y que se profundizaron en la década de 1990, en donde se dio una concentración del capital y sin planeamiento social, con un enorme proceso inflacionario y aumento exponencial de la deuda externa, con una posterior estatización de esta deuda a través de Domingo Cavallo en 1981, que fue parte del proceso dictatorial de esta época. Y por último, la utilización de la causa de Malvinas para intentar encauzar un proceso que estaba ya en crisis en 1982 y que hizo que tuviera que darle una salida democrática en 1983. Tenemos en la anteúltima placa las sugerencias bibliográficas para aquellos que quieran profundizar con este periodo histórico. Y por último, las actividades que tienen en la consulta de las fichas, en donde se pueden ver los documentales sugeridos y los documentales alternativos. Y para realizar las actividades de autoevaluación es sumamente necesario que puedan profundizar con la lectura de este material para poder llegar bien al examen.